Feliz y bendecida noche tengan todos. En un par de minutos damos inicio a la clase. Buenas noches. Feliz noche. Feliz y bendecida noche tengan todos. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir pantalla y me confirman si visualizan mi pantalla, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Comenzamos con la oración. Decimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolar, no ser consolado. Comprender, no ser comprendido. Amar, no ser amado. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra en ti, perdonándose es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Bien, feliz y bendecida noche. Nuestra sesión de ayer, pues estamos finalizando el tema de la política informática, tomando en consideración que una política informática es un elemento de control, podríamos decirlo, que nos sirve para garantizar, en este caso particular del que estamos viendo, el uso correcto y apropiado de los recursos tecnológicos dentro de una empresa o organización orientados hacia los colaboradores. Pero también citábamos de que podríamos tener una política informática orientada para los informáticos, ¿verdad? En cuanto a sus actividades y qué es lo que tienen que hacer como parte de la política, ¿verdad? Consideramos que la política contiene una serie de componentes, tópicos o partes, de entre las cuales citamos la parte de hardware, software, internet, correo electrónico, antivirus, contraseñas, dentro de otros. Y podríamos añadir más, ¿verdad? Por ahí alguien nos hizo un comentario, creo que fue Ana, relacionado con otro elemento por ahí, que podríamos también ir enriqueciendo esa política. La política es un documento que eventualmente se va modificando en el tiempo y se le suelen hacer revisiones periódicas al menos una vez al año
para verificar si ha acontecido algo nuevo que podemos colocar ahí para seguir enriqueciendo o modificar lo que ya tenemos, porque parte del contexto que una vez se definió para crear esa política ya no es aplicable y hay que hacer algunos ajustes. Eso es parte también del proceso de la auditoría, esas revisiones periódicas de los documentos para ese tipo de información asociada a estos procesos. Bien, el día de hoy vamos a continuar, vamos a tomar algunas generalidades con respecto a los controles, que si bien es cierto, cuando hablamos de la administración y gestión del riesgo, donde decimos que el proceso basado en 4 talleres, ya mencionamos o tratamos de entender algún concepto del control, vamos a seguir hablando un poquito hoy acerca de él. Pero antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Por favor, todos se identifican con la palabra presente, son todos tan amables. Rafael, Buenas noches, presente, ingeniero. Ana Gladys, Presente. Ana Leticia, Buenas noches, presente. Aníbal José. Aníbal José, no está Aníbal José en este momento. Presente, Aníbal José. Gracias. Brian Adalid, Presente. Brian Daniel Portillo, Presente. Carlos Daniel Castro. Carlos Daniel Castro, no está Carlos en este momento. César Alexander, Presente. Clara María, Presente. Cristian Manuel Calix, Presente, buenas noches. buenas noches. Daniel Alberto Figueroa, Daniel Alberto Figueroa, no está Daniel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias. Daniel Alejandro Gómez, Buenas noches, presente. David Noé Zavala, Presente, buenas noches. buenas noches. Denis Andrés, Presente, buenas noches. Diego Vilgay, Presente, buenas noches. Dixie Dariela, Presente, buenas noches. buenas noches. Drazen, Presente, buenas noches. gracias. Elvis Daniel, Presente. Eric Raúl, Presente. Félix Alvarado. Félix Alvarado, no está Félix. Fiorella, Presente. Francisco Javier, Buenas noches, presente Inge. Franz Werner, Presente, buenas noches. Gladys Rogisela, Presente, buenas noches. Guillermo Daniel Ortega, Presente, Inge. Buenas noches. buenas noches. Gustavo Santos, Presente, buenas noches. buenas noches. Harold Winston, Presente, buenas noches. Héctor Alejandro, Presente, buenas noches. Jennifer Abigail, Presente, buenas noches. Jimena Mariel, Presente, buenas noches. Jonathan Alexis, Presente, buenas noches, Inge. Jorge Alberto Hernández, Presente, buenas noches, ingeniero. buenas noches. José Antonio Maldonado, Presente, buenas noches. buenas noches. José Carlos Paz, Buenas noches, presente. José Humberto Mejía, José Humberto Mejía no está en este momento. Jocelyn Joana, Presente. Josué Ricardo Cardona, no está José Ricardo Cardona. Carla Lucía, Presente. Kenneth Abdiel, Presente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Khalil,
Buenas noches, presente. Kenen Isaac, Buenas noches, presente. Kimberly Matilde, Buenas noches, presente. Christy Lisette, Buenas noches, presente. Lizzie Michelle, Presente, buenas noches. Luca Lisandro, ¿dónde está Luca? Luis Enrique Franco, Presente, buenas noches. Manuel Antonio Rivera, Presente, buenas noches. Manuel José Barahona, Marcela Maili, Presente, buenas noches. Marco Antonio Martínez, Presente. Mario Roberto, Buenas noches, Inge. Presente. Marvin Alberto, Buenas noches, Inge, presente. Melvin Iván Velázquez, Buenas noches, presente. Miguel Francisco Reyes, Presente. Oscar Armando Flores, Presente, ingeniero. Buenas noches. Osman André, Presente, buenas noches, ingeniero. Ricardo Arturo, Presente, buenas noches. Ronald Salatiel, Ronald, ¿dónde está Ronald? Said Josué, Presente, buenas noches. Vanessa Isabel, Buenas noches, presente. Wendy Fabiola, Noches, presente. William Alexander, Presente, ingeniero. Wilmer Yair, Presente. Yeshua José. Repito, la asistencia de hoy me hace falta, de momento, Ronald Salatiel, me hace falta Lucía, perdón, Luca Lisandro, disculpe. Luca Lisandro, me hace falta Josué Ricardo, me hace falta José Humberto, me hace falta Félix Alvarado, me hace falta Carlos Daniel, y de ahí pues estamos todos. Bien, vamos a continuar, voy a compartir pantalla, y me confirman si visualizan mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya, Inge. Gracias. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los controles informáticos que se deben de tener en el área de TI. Como vamos a ver más adelante, es un abanico muy grande de controles que se pueden llegar a tener. Más adelante hablamos de una matriz de controles, sobre todo en la tercera unidad, creo yo, para que podamos tratar de conceptualizar algunos de estos temas. Introducción a los controles informáticos. Nos dice que los controles informáticos, veamos, son políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para proteger los activos de información y garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas. En la denominada aspecto relacionado con la CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿verdad? Los controles son políticas, como el que vivamos nosotros. Una política es un lineamiento, un reglamento. Pero vamos a buscar de que esas políticas sean efectivas, sean eficientes, ¿verdad? En cuanto a su utilización y su implementación. Porque muchas ocasiones se crean documentos para tratar de cumplir con cierta normativa, decir que el documento exista, pero no se le dan los seguimientos apropiados o no se tienen la forma de poder eficientar la correcta eficacia en esos controles. Por ejemplo, decíamos nosotros en la política informática y citábamos también y hacíamos repaso ayer que la política es que la contraseña se cambie cada 60 días. Pero si solo queda en un papel plasmado, ese control no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que recordar que tiene que cambiar la contraseña cada 60 días. Si implementamos un mecanismo que permita automatizar eso de manera que sí, rigurosamente solicite el cambio de contraseñas, entonces ya vamos dando un grado de efectividad a ese control.
así como otro tipo de aspectos que nosotros podríamos mencionar, como el tema de que si alguien no ingresa a su equipo, nunca utiliza su cuenta durante un periodo de tiempo determinado, la cuenta se bloquea o se habilita automáticamente, ¿verdad? Entonces vamos mejorando los aspectos de seguridad, procedimientos y prácticas diseñadas para proteger los activos de información, ¿verdad? Dentro de otros. Nos dice aquí la importancia de la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas verifica la eficacia y eficiencia de los controles informáticos. Eficacia y eficiencia, ¿verdad? Asegurando que los procesos tecnológicos cumplan los objetivos organizacionales, que los controles existan y que sean efectivos, ¿verdad? Controles existan y sean efectivos, no solamente de que existan por parte de una normativa que establece, insisto, de que un determinado tipo de control debe existir. Por ejemplo, y cito yo, o pregunto, mejor dicho, para protección de la información, ¿cuál creen ustedes que es uno de los controles principales que se debe tener? Uno de los controles principales para proteger la información. Las credenciales. ¿Perdón? La gestión de credenciales, ¿o a qué nos referimos? Puede ser la gestión de credenciales, podría ser. Uno de los elementos importantes en lo que es la parte de la protección de la información, un control que para garantizar de que podamos proteger esa información, pueden ser las credenciales, está bien. ¿Qué otro podríamos citar? Firewall. Manuel Arriola, le escucho. La VPN. VPN, otros mecanismos asociados para protección de información. ¿Qué más podríamos hacer? Luis Franco, ¿qué nos puede comentar? La encriptación. ¿Perdón? La encriptación de la información. Encriptación de la información, muy bien. Yeshua, ¿qué nos puede decir? Bueno, no sé, creo que escuché una compañera que lo dijo, cuestión de los firewalls. Creo que sí lo dijo una compañera. Firewall me protege más la red que la información, pero bueno, al final pasa por Copias ahí de también. seguridad. Copias de seguridad, sobre todo. Uno de los mecanismos más básicos para protección de la información son las copias de seguridad. Los controles, hay formas básicas de poderlos implementar. Vamos a decir, el caso de las copias de seguridad, ustedes pueden programar un script, por ejemplo, de que les comprima con el compresor que trae por defecto el sistema operativo, les comprima la información que ustedes deseen. Pueden hacer un script con programación, por ejemplo, Windows, programación de tipo, programación por lotes, tipo BAT. Generan el script, lo depositan en otro tipo de repositorio, y que puede ser otro servidor o podría ser la nube. O si tienen alguna herramienta de pago, pues una gestión más automatizada con las ventajas que esta podría tener, por ejemplo. Entonces, los respaldos son uno de los medios más importantes para protección de la información dentro de los diferentes aspectos que ustedes mencionaron también, ¿verdad? Pero un elemento más básico que el auditor verifica que existan respaldos de la información. Después, aparte de que existan, cada cuánto se ejecutan, la periodicidad de los respaldos de la información. Porque si tengo un respaldo de la información de hace 6 meses, que no me va a servir mucho, si por ejemplo es el respaldo de la base de datos de hace 6 meses. Ahora, si son archivos que no cambian o su periodicidad de cambio es muy amplia, entonces vamos a decir que el tiempo se determina en base a eso. Así que vamos a tratar de buscar que esos controles sean eficaces y sean efectivos, ¿verdad? También decimos por acá, vamos a ver, que tenemos controles preventivos, detectivos y correctivos. ¿Sí? Los 3 controles son importantes, pero pregunto yo, ¿cuál de ellos creen ustedes que debería ser el primero en tener implementado? Miguel. El preventivo. Aquí normalmente lo que más se conoce en Honduras es que invierten más en los correctivos que los preventivos y gastan más. Exactamente. Mejor no lo puedo haber dicho yo. Muy bien. Eso sucede. Entonces,
Los controles preventivos son aquellos que tratan de prevenir que situaciones se presenten antes de que se manifiesten las mismas y después nos sale mucho más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Es decir, tratar de recuperar la información nos sale mucho más caro recuperarla que volverla a generar. Entonces, los preventivos tienen que ser los primeros tipos de controles. Entonces, un control preventivo, entre ellos, asimismo, el respaldo puede ser un control preventivo, ¿verdad? Un control preventivo que podríamos llegar a tener de manera adicional, ¿cuál otro podría ser otro control preventivo? Ok, entonces vamos a ver. Diego. Pues es que como usted hablaba, que prevenir es como sería prohibir ciertos pues, flujos de información, ya sea, como usted dice, el WhatsApp o ciertos lugares donde se descargan cosas para evitar que se meta algo por ahí, pero no sé si eso es de la red o ya es de la información. Eso es lo que yo podría Ok, pensar. está bien. Jimena. Tal vez los controles de acceso en cuanto a los roles y permisos. Podrían ser, muy bien. Entonces, vamos a hacer control preventivo, son todos aquellos controles que nosotros implementamos. Recuerden que los controles son herramientas, programas, documentos, etcétera, procedimientos, políticas, que tratan de prevenir de que un evento se manifieste, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, controles preventivos, por ejemplo, la inspección de las personas. Trato de prevenir de que algo acontezca antes de que se genere un tipo de situación. Dentro de los detectivos es detectar qué es lo que está aconteciendo, pero fíjense bien que los detectivos, los controles detectivos, es cuando ya algo está pasando y nos permite detectar. ¿Cuál podría ser un tipo de control detectivo, por ejemplo? La bitácora. Las bitácoras nos permite determinar, sí, muy bien, perfecto. ¿Qué otro podría ser detectivo? Análisis de los paquetes en la red, tal vez. Exactamente, herramientas de monitoreo que nos permiten a nosotros monitorear y detectar ahí, nos permiten ver qué es lo que está aconteciendo. Usualmente ese tipo de herramientas, cuando sucede algo, levantan una alerta, ¿verdad? Y nos permiten en ese momento detectar. También podría ser una combinación, una herramienta de monitoreo, también podría ser un preventivo, porque las herramientas de monitoreo, por ejemplo, yo puedo monitorear la salud de un servidor y me dice, por ejemplo, ese servidor es basado en un semáforo, está en amarillo, significa que está cercano a llegar a un rojo, cuando el rojo es una zona crítica, entonces puedo ser preventivo, pero también exactamente ser el monitoreo. Y los correctivos, como su nombre dice, pues ya es generar una acción correctiva cuando algo ha pasado, ¿verdad? Exactamente ese tipo de acción. Bien, vamos entonces a continuar. Controles generales de aplicación. Los controles generales afectan todo el entorno de TI, seguridad, redes y acceso, ¿verdad? La seguridad que tratamos de implementar, hay controles que podemos hacerlos a nivel global o a nivel granular. Algunos de los controles de nivel general, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, creo que mencioné en esta clase, por ejemplo, OpenDNS, si no recuerdo si fue en esta clase o fue en otra, disculpen si me ando un poco, que a ustedes les permite generar filtrados de contenido, sí creo que fue en esta. Sí, bueno, esa. Entonces, OpenDNS es una herramienta, por ejemplo, es solo que es una política de alcance general, es decir, global, afecta a todos los individuos dentro de la empresa que tienen una conexión, en este caso, a Internet, por caso, entonces un aspecto relacionado a seguridad, los aspectos configurados con las redes y los accesos, ¿verdad? Control de aplicación se enfocan en procesos específicos, como ejemplo, facturación, nóminas, etcétera. Entonces, ¿qué controles se tiene? Control de acceso a la aplicación, usuario y contraseña, doble factor de autenticación y algunos aspectos asociados y estábamos por ahí las contraseñas. Si ustedes ingresan, por favor, a su Moodle, no sé si han ingresado recientemente. En el Moodle, vamos a ver si está. Y creo que fue en esta clase que lo conversé. El tema de la tarjeta de claves, no sé si lo había conversado en esta clase.
Sí, en esta clase fue. Ok. Sí, que era un token, les decía a ustedes. Ahí lo añadí. Y ustedes lo pueden ver. Vamos a ver, la clase está la otra. Ustedes lo van a poder ver. Ay, qué brutos los harán. Vamos a ver acá. Tengo muchas pestañas abiertas. Que es relacionado con el tema de los accesos a las aplicaciones, pues tratar de generar un método para poder generar este tipo de elementos. Por ejemplo, se puede usar tarjetas de claves. Una tarjeta nos dice impresa que uno lleva en una billetera o cartera con combinaciones aleatorias de letras o números. Y ahí está la referencia del portal de donde lo pueden tener. Yo los incito, los motivo para que puedan hacerlo. Ustedes tienen esta tarjeta que la pueden buscar, o aquí dice restablecer, y les va a generar otro tipo de letras. Tienen los colores. ¿Y cuál es el chiste de esta tarjeta? La tarjeta tiene la finalidad de que yo porto la tarjeta para que el escenario de, en lugar de tener, no sé si se logra ver un post-it y lo pongo en la computadora, yo porto la tarjeta como porto una tarjeta de crédito o de débito o mi tarjeta de identidad. Ya la puedo imprimir, la puedo laminar, la puedo imprimir en una tarjeta para tipo tarjeta magnética o algo por el estilo. Y en esto es solamente tener conciencia de qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior una serie de caracteres que ustedes pueden tratar de visualizar. Y por ejemplo, yo voy a decir, bueno, algo que se me familiarice a mí que no me sea muy complejo poder recordar. Vaya, por ejemplo, aquí aquí hay un corazón, por decir algo, un corazón y asocio un color, vamos a decir amarillo. Y puedo tratar de utilizar esta combinación de caracteres RFC 26 BYE. Yo lo porto, pero solamente es algo, me da que la disciplina es algo que sea fácil de recordar. Entonces yo saco mi tarjeta y veo la intersección del corazón, el color amarillo, y digito estos caracteres en lo que deseo ingresar al sistema. La única observación es que no vayan a rayar la tarjeta. Si rayan la tarjeta, es como seguir andando con un post-it. ¿Sí? La tarjeta va a ser invisible para una persona que la intersecte. Si ustedes la rayan, ya le dan un punto de partida donde está su posible patrón de su posible contraseña. Entonces, son algunas opciones que se pueden tener en consideración para poder ingresar. Por ejemplo, yo si la quieren mucho más compleja, entonces yo comenzaría por acá y digo, por ejemplo, la nota musical con una carita alegre. Le hago la intersección del color, digamos que va a ser gris. Solo comienzo de aquí hacia la derecha. Y son muchos caracteres, ¿verdad? Pero, aunque sean muchos, los tengo impresos. Es una forma de poder robustecer. Nos dice por acá, usted tiene decenas de cuentas en toda la clase de sitios web y otros sistemas, cada uno de los cuales le pide escoger una contraseña segura, pero todos tienen reglas diferentes y de cualquier manera no pueden ni siquiera recordar una clave segura que consiste en una línea de entradas y números, mucho menos docenas de ellos. Entonces usted usa contraseñas simples, fáciles de recordar y fáciles de adivinar, o usted sabe las contraseñas en todas las partes. Todos hacemos eso, nos dice. Pero en estos días de lo que es robo de identidad es de muy mala idea. Escriba la tarjeta clave. Una tarjeta clave es una tarjeta de tamaño, una tarjeta de crédito que usted guarda en su cartera, la cual deja escoger contraseñas muy seguras para todo su sitio web sin tener que recordarlas. Usted solo las mantiene en su persona y en su cartera. Y si su cartera es robada, el ladrón no sabe las verdaderas contraseñas. Insisto, solo lo portamos, no lo andamos rayando, colocamos esta la contraseña. Esa es una consideración. ¿Cómo funciona? Su tarjeta clave tiene una red de claves de letras y códigos al azar. Las filas tienen colores diferentes y las columnas símbolos diferentes. Todo lo que usted hace es recordar una combinación de un símbolo y un color. Y entonces leer las letras y los dígitos de ahí. No puede ser más simple. Usted puede opcionalmente incluir una área que tenga solo dígitos, los cuales pueden usar para NIPS y para también elegir símbolos que usted quiera recordar. Bueno, y ahí le da una breve descripción. Entonces son algunas formas que ustedes pueden hacer. Una forma más sencilla de poderlo sugerir, ¿verdad? Solo que hay que recalcar que el único tema asociado con esto es no rayarlo.
porque si lo rayan, entonces vuelven a lo mismo. La idea es recordar una figura y un color que sean fáciles de poder recordar, su color preferido, su figura predilecta en ese escenario, y va a ser un poco complejo que se nos olvide. Entonces, a eso hablaba con la referencia de que son esas tarjetas. Entonces, hablamos acceso. Control de aplicación, facturas, nóminas, control de su aplicación, decíamos específicamente esos dobles factores de autenticación dentro de otros. Objetivos de la auditoría informática: proteger los activos informáticos, asegurar la integridad de la información, garantizar la continuidad operativa y cumplir con normativas y políticas internas. En ese sentido, los controles tienen que estar enfocados hacia estos objetivos, ¿verdad? También. ¿Qué estándares se pueden utilizar? Bueno, hay varios estándares. Algunos de estos, por ejemplo, es COSO, COVID, ISO 27001 e ITIL. Y podemos citar más, ¿verdad? Los controles informáticos, nos dice acá, se guían por marcos y normas internacionales, como eso que están visualizando en pantalla. Entonces, podemos tratar de aplicar alguno de estos o la combinación de estos realmente. COSO, COVID e ISO 27001, en este caso, COSO es el control interno y gestión de riesgos, COVID tiene buenas prácticas para gobierno y gestión de TI, y 27001 son sistemas de gestión de seguridad de la información, por así citarlos. Los riesgos informáticos más comunes: acceso no autorizado, pérdida de datos, malware o virus, fallos de hardware o software y errores humanos, ¿verdad? Accesos no autorizados, pregunto yo aquí en la clase, ¿cuál podría ser un control apropiado para un acceso no autorizado? Si es físico, acceso físico. Biométrico. Un acceso biométrico. Muy bien, acceso biométrico a tener perímetros de seguridad física o mediante el control de acceso biométrico es un elemento importante. ¿Qué otro elemento nos sirve a nosotros para temas de acceso no autorizado? Control la parte del biométrico. Siempre físico. ¿Perdón? Siempre en área física. Sí, siempre en área física. Tipo en la universidad, las tarjetas de acceso. Sí, pero tarjeta de acceso, controles magnéticos, etcétera. ¿Qué otro elemento podríamos tener como control? Tal vez nuestra sala de vigilancia, cámara. Cámaras, correcto. Personal, los famosos guachis. Crean que, aunque no lo crean, también son elementos. Si bien es cierto, que podemos caer en el último, que es el elemento de error humano, pero la presencia de una persona es un disuasor. Sí, no significa que sea el elemento más efectivo, pero es un disuasor, ¿verdad? Las cámaras, obviamente, y los elementos de control como lo que son las tarjetas, mencionaban ustedes, los elementos biométricos, etcétera. Para pérdida de datos, ¿cuál podría ser en este caso, un control asociado para la pérdida de datos? Los backups. Los backups, como vemos. Un control básico son los backups, y de ahí podemos seguir incrementando ese nivel de eficiencia en cuanto a ese tipo de control. Tenemos los backups, tenemos, por ejemplo, en los centros de datos, replicación de los centros de datos hacia la nube o hacia un centro de datos alternos, para garantizar dentro de este tema, más que la pérdida de datos, también la disponibilidad de la información, ¿verdad? Redundancia. Porque, ¿perdón? Ah, no, me salió redundancia. Ay, bueno, sí, y redundancia también, ¿verdad? Recordemos que el tema de pérdida de datos va asociado con unos elementos que vinculan, que de otra manera, no solamente que sean necesarios los backups, porque nosotros podemos verificar en la política informática o en una supervisión de auditoría si se está realizando los backups, y podemos ver que los backups son eficientes, son efectivos, se realizan periódicamente, se hace respaldo de todo. Pero ¿qué pasa ante elementos emergentes, como por ejemplo una contingencia, una inundación, por ejemplo en estos días que está lloviendo a cántaros, un temblor, ¿sí? Un incendio? Si yo tengo mi respaldo en mi mismo centro físico donde he generado, en este caso, el respaldo, lo voy a perder probablemente. Servicio en Entonces, la nube. ajá, son servicios en la nube o servicios donde yo puedo, por ejemplo, generar ese escenario de poder proteger y garantizar la información. Fíjense que es un tema de análisis de riesgos, sobre todo,
Ustedes se recuerdan, y sí lo han escuchado, ¿verdad? Porque no sé, no creo que lo recuerden, pero sí que lo escucharon, el tema de las Torres Gemelas. ¿Sí? Era un centro de dos edificios muy altos, estaban N cantidad de oficinas en cada uno de esos centros. Había una empresa peculiarmente que tenía su centro de datos en una torre y su sitio alterno en la otra, como método de recuperación ante una falla. ¿Y ahí qué creen que pasó? Se los Se echaron a los dos. echaron las dos. Para abajo las dos. Sí, muchas empresas se fueron a la quiebra a raíz de ese tipo de situación. Hubo una empresa ahí que le sucedió exactamente este escenario, pero producto de una situación asociada al riesgo. Claro, hay ciertos riesgos que a nosotros se nos resultan inimaginables. En aquellos entonces la nube como tal no estaba tan desarrollada como está desarrollada hoy, ¿verdad? Para aquel atentado de las Torres Gemelas. Pero bueno, la pérdida de los datos son los backups, los elementos más importantes. Perfecto. Para malware y virus, ¿cuál creen ustedes? Antivirus. Antivirus. El antivirus, correctamente. Y sobre todo los antivirus tratemos de que sean versiones pagas, versiones comerciales. Las versiones pagas y las versiones comerciales tienen múltiples funcionalidades. Por ejemplo, detección en tiempo real, actualización de las firmas de manera inmediata. Si en la casa, por ejemplo, de los laboratorios de la casa, lo que ustedes le han comprado el antivirus, encuentran un nuevo virus o un nuevo algoritmo, automáticamente actualizan su base de datos y la replican a todos sus clientes a que la hayan comprado a nivel mundial, ¿verdad? En contraste con algunas que son gratuitas, que se están replicando o actualizando no con la periodicidad diaria o inmediata, sino que tarda un tiempo, entonces dentro de otros. Fallos de hardware o software, por ahí alguien hablaba, por ahí mencionaba alguien la palabra, algunos de los métodos que nosotros podemos tener para control asociado con esto, si hay un fallo de hardware o software y queremos nosotros proteger la información, ¿qué podemos hacer ante esto? Bien, entre fallos de hardware y software, nosotros tenemos la alta disponibilidad o tolerancia a fallos, ¿sí? Hay un concepto denominado de clúster de servicios, de manera que un hardware puede fallar, sí, claro que puede fallar. Un servidor puede fallar, sí puede fallar. Entonces tenemos clúster de servicios. Si un equipo componente falla, la información sigue siempre disponible y los procesamientos se hacen desde otro extremo, ¿no? Y los Con errores sistemas humanos distribuidos, ¿no? ¿perdón? Como con sistemas distribuidos. Como son como sistemas distribuidos, sí. Son como sistemas distribuidos, son los clústeres de información, son algunos mecanismos, esquemas de tolerancia a fallos o alta disponibilidad, por ejemplo, están asociados con los equipos, por ejemplo, dos fuentes de poder, dos controladoras de discos, todo redundante. Por ejemplo, para citar algo, ustedes pueden tener un switch donde tienen, vamos a decir el firewall, su firewall principal, el firewall puede ser redundante, es decir, tienen dos firewall físicos, se conectan mediante un esquema de alta disponibilidad y tolerancia a fallos y se configura, hay una configuración para que esos dos componentes físicos, que son dos firewall, se puedan ver como uno solo lógico, ¿sí? Se conoce el dispositivo como uno solo lógico, pero realmente son dos físicos. Y si uno se daña por X razón, todo sigue funcionando de manera normal desde el otro que está funcionando al 100%. Obviamente estos mecanismos implican inversión, porque cada uno de estos aparatos por mismo es tecnología que hay que invertir y en donde el concepto de generar muchos de estos aspectos con mecanismos open source cada vez es mucho más complejo. La mayoría de estos y los más eficientes son con herramientas pagas. Los errores humanos, que son elementos que son bien difíciles de solventar. De hecho, el errar es de humano, ¿sí? Y el corregir es de sabio, como dicen, ¿verdad? Es normal que nos equivoquemos, es normal que podamos cometer un error. A veces tenemos error producto de falta de conocimiento. A veces tenemos errores producto de negligencia, que sabemos que algo va a suceder o algo va a pasar, pero más lo dejamos. Fíjate que el disco se llena, sí, después lo voy a revisar. Fíjate que el disco ya casi se llena, sí, todavía me da chance y después se llena el disco. Entonces hay errores producidos por errores humanos o situaciones que se presentan por errores humanos, ya sea por conocimiento, falta de conocimiento o algo en particular. ¿Qué más tenemos por acá? Evaluación de los controles, como se recuerda, hicimos la matriz de
de gestión del riesgo. La evaluación implica revisar diseño, implementación y efectividad de los controles mediante pruebas, entrevistas y análisis de lo que es la documentación. En el ejercicio que hicimos nosotros verificamos si el control existe, si el control era efectivo, si el control existía y era efectivo y estaba documentado, si ustedes se recuerdan, dentro de otro, o si no existía, ¿verdad? Evaluación de los controles, las herramientas de auditoría, empleamos software de análisis de los logs, hay herramientas que nos permiten hacer el análisis de los logs. Los logs pues, nos permiten hacer una trazabilidad de situaciones o eventos que se están presentando. También tenemos herramientas forenses digitales, solo que el tema de forense es posterior a un evento, ¿verdad? Los scripts de control automatizados para que si una situación se presente, pues tratar de que mediante esa automatización requeramos menos la intervención humana. Y revisiones manuales y los checklists, ¿verdad? Que son elementos de seguimiento y control. ¿Qué más tenemos? Controles de acceso, contraseñas seguras, como estábamos viendo hace unos segundos con la famosa tarjeta de contraseña. La autenticación multifactor, usualmente 2 factores de autenticación suelen ser muy populares, ¿verdad? En las cuales tenemos usuario y contraseña. La contraseña que entre comillas es compleja, pero usualmente ahora implementan doble factor de autenticación, por ejemplo, en donde se me envía a mí una notificación a mi celular mediante un mensaje de texto, mediante otro tipo de mecanismo para validar y que nos dan un código, por ejemplo, para poder introducir posteriormente en una plataforma, cosas por el estilo. Esos son importantes. Roles y privilegios bien definidos, eso es muy importante, saber quién hace qué y que esté debidamente documentado. Que el que está, por ejemplo, reparando computadoras, que de repente no aparezca ya metiéndole manos a la base de datos. Entonces son parte de los controles, roles y funciones claramente definidas. Esto que menciono obviamente están claramente establecidos desde el punto de vista de la gestión y administración de una área de tecnología, que las funciones y las responsabilidades de cada una de las personas estén claramente definidas y así se puede hacer una atribución. También los roles y privilegios definidos dentro de los sistemas de información. Cuando definimos sistemas por roles, cuando alguien, por ejemplo, simplemente puede consultar información, definir un rol dentro de la aplicación. Y en efecto, ingreso a la aplicación y solo puedo hacer consultas. O también puedo dar la oportunidad de adicionar, pero también no pueda modificar. Eso es muy importante. Y los monitoreos de los accesos es tener una forma de cómo poder verificar qué es lo que se está gestionando o quién está intentando acceder. ¿Qué pasa cuando alguien está tratando de adivinar mi contraseña y está usuario y contraseña, usuario y contraseña? Entonces, los monitoreos de control de acceso son muy importantes para eso. Tenemos algunas herramientas que nos permiten monitorear accesos también. Control de cambios, controla las modificaciones de los sistemas, llevan un registro de los cambios, hacen pruebas de implementación y aprobación final de los cambios. El control de los cambios es un aspecto muy importante porque es un protocolo, vamos a decirlo de esa manera, que establece que para que algo se modifique, debe haber sido solicitado. Y cuando se solicitó, se solicita que se va a modificar algo, el por qué se va a modificar algo y cuál es el impacto de modificarlo. Dependiendo del tipo de modificación, hay modificaciones que se pueden hacer, por ejemplo, en el día, en horas laborables, si esto no afecta a las operaciones del negocio. Hay otros cambios que no se pueden hacer en horas laborables. Por ejemplo, tiene que hacer un mantenimiento de la base de datos, tiene que apagar la base de datos probablemente, tiene que hacer mantenimiento de los servidores, hay que apagar los servidores probablemente, tienen que hacerse en esos horarios. Lamentablemente, las horas más propicias y apropiadas para hacer mantenimientos son a medianoche y los fines de semana. Y dependiendo del rubro de la empresa o del negocio a que se dedique, los mantenimientos más apropiados suelen ser en fechas festivas. Entonces, a veces resulta un poco por ahí. A mí me ha tocado muchas ocasiones durante más de 20 años de trabajar en el área de tecnología y a veces cuando estaba como 2, 3 de la mañana haciendo un tipo de actividad u operación, se me venía una expresión y decía, ¿por qué no se me ocurrió estudiar turismo? Bien estuviera en la playa trabajando ahorita, pero no, pues me gusta la informática. Entonces, en
En la organización, ahorita estoy en otra empresa donde estaba antes. Yo era responsable de la parte de infraestructura y también dentro del tema de base de datos. Y a veces teníamos que hacer mantenimiento a las bases de datos. Eran 2, 3 de la mañana haciendo mantenimiento a la base de datos. Y al día de la mañana a las 7 tener que estar en la oficina. Entonces, cuando eran 2, 3 de la mañana, ¿y por qué no estudié turismo? Decía yo. Obviamente, para poder llegar a ese mantenimiento, era pasar por un proceso de aprobación de los cambios donde se notificaba qué se iba a hacer, por qué se tenía que hacer, cuál era el impacto de hacerlo y cuál era el plan de rollback en el caso de que los cambios no surgieran el efecto esperado. Porque una cosa es lo que dice el papel, lo que una cosa estima y otra ya en la práctica. En la práctica a veces nos damos cuenta que lo planificado no necesariamente coincide. Y no porque lo hayamos planificado mal, sino porque durante lo estemos haciendo surgen elementos que no fueron visibles de ninguna u otra manera o no se pueden ser visibles. ¿Qué más tenemos por acá? Control de respaldos y recuperación, las políticas de los respaldos programados, las pruebas de recuperación y el almacenamiento seguro de las copias de respaldo. Los respaldos programados es que los respaldos se realizarán automáticamente en la menor medida y procurar que no sean manualmente porque recae en el error humano, que se programen automáticamente. Los respaldos se realizan con una periodicidad X, donde el X va a depender de qué tan frecuentemente es el cambio de la información que está respaldando. Las bases de datos obviamente tienen información periódicamente, serían de respaldar mínimo una vez al día, mínimo una vez al día. Las pruebas de recuperación, el control establece que aunque si bien es cierto se hacen respaldos, también se debe hacer pruebas de recuperación de la información. No sé si en alguna ocasión a ustedes se les ha presentado una situación de que han comprimido algún directorio con WinRAR, WYSIWYG u otro compresor y todo bien, pero cuando lo intenta restaurar, ¡boom!, problema. Espero que no, pero es muy probable que en alguna ocasión nos haya pasado eso. Pues así puede suceder también con los respaldos de la información. Puede ser que parte del proceso del respaldo no se esté generando apropiadamente y no den ningún error, ni en los logs ni nada. Y cuando hacemos el proceso de restauración no nos funcione. Entonces tiene que existir. Y como mencionamos anteriormente, el almacenamiento seguro en copias de respaldo o de las copias de respaldo que tiene que ser, no se recomienda que no sea en el mismo sitio, que sea un lugar alterno, que puede ser en otra empresa u otra ubicación física o en la nube, que hoy por hoy es unas situaciones más utilizadas. El concepto de la nube es un poco arbitrario porque realmente no es ninguna nube, como ustedes saben. Es un centro de datos cableado. ¿Sí? Solo que pasa que parte de los medios para llegar ahí son medios, en algunos casos, hasta inalámbricos, pero la nube es un concepto como tal, pero la nube como tal no existe, ¿verdad? Que son redes cableadas siempre, al fin de todo. Bien, me quedo por acá. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario, observación. No, ingeniero. Con este contenido ya no vamos a examen, ¿verdad? ¿Perdón? Con este contenido ya no vamos a examen, ¿verdad? Sí, todavía recuerden que el lunes tenemos clases. Ah, Así que el lunes terminamos de discutir este material. Creo que el lunes y martes todavía tenemos clases. Y hacemos el repaso pertinente la siguiente semana. Por favor, no se ausente la semana de exámenes porque va doble la inasistencia. Bien, a todos muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Pasen feliz fin de semana.